Para la escuela sabática de hoy, de este sábado, estaremos hablando acerca de las prontas señales de la venida de Cristo. Tal cual nos decía la cita bíblica, Mateo 24:27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Sabemos que la venida de Cristo está pronto, pero sin embargo, hay muchas teorías y falsas profecías que se dan en la actualidad, que crean confusión en las personas y dan un mensaje erróneo. También sabemos que hay muchas señales que se están presentando y que hoy día el mundo está alerta que algo va a suceder, pero muchos no entienden qué es lo que va a suceder. Y muchas personas se hacen preguntas, pero no encuentran respuesta. Muchos por ignorancia, otros porque han rechazado la verdad y están en el error, y otros no tienen el conocimiento. También sabemos que hoy día nos encontramos hay una crisis en el mundo, y esa es la última crisis de esta tierra, ¿verdad? Y hoy día existe mucho temor que está ampliamente difundido en la tierra. El libro Evento de los Últimos Días nos dice que el momento actual es de interés abrumador para todos los que viven. Los gobernantes y los estadistas, los hombres que ocupan puestos de confianza y autoridad, los hombres y mujeres pensadores de todas las clases, tienen la atención fija en los acontecimientos que se producen en derredor nuestro. Y eso es algo que podemos ver hoy en la actualidad. Hay la atención fija en los acontecimientos. Muchas personas hablan del cambio climático, otras que se va a acabar la tierra, otras que la tierra va a ser consumida por fuego, que nos vamos a morir aquí mismo, pero muchas personas desconocen la verdad presente. Y las personas no entienden que la venida de Cristo está pronto y que hay señales que el Señor nos dejó para que nosotros cuando vengan no seamos hallados faltos y que no tengamos el conocimiento. También se nos dice, observan las relaciones que existen entre las naciones, observan la intensidad que se apodera de todo elemento terrenal y reconocen que algo grande y decisivo está por acontecer, que el mundo se encuentra en víspera de una crisis espectacular. Las calamidades en tierra y mar, la inestabilidad social, las amenazas de guerra, como portentosos presagios, anuncian la proximidad de acontecimientos de la mayor gravedad. Y todo esto sucede hoy día. Amenazas de guerra, presagios, acontecimientos de una mayor gravedad. También se nos dice que las agencias del mal se coligan y acrecen sus fuerzas para la gran crisis final. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos. Y eso lo pudimos ver durante el tiempo de pandemia. Se anunció una cuarentena y un abrir y cerrar de ojos quedamos encerrados. Y dice que esto va a ser rápido. También se nos dice que pronto van a venir tiempos angustiosos. Durante la pandemia, muchas personas sufrieron de depresión, temor, ansiedad, porque no sabían qué estaba por acontecer. Se nos dice, el tiempo de angustia irá en aumento hasta el fin. El fin está a las puertas. No tenemos tiempo que perder. El mundo está agitado, con el espíritu de guerra. Las profecías casi han alcanzado su cumplimiento final. También se nos dice que el tiempo de angustia será como no ha habido desde que hubo nación.
es inminente y nos encontramos como las vírgenes dormidas. Debemos despertar y pedirle al Señor Jesús que nos sostenga con sus brazos eternos y nos lleve a través del tiempo de prueba que está ante nosotros. Nosotros hoy día, cada día es una oportunidad en nuestra vida para que nosotros le pidamos al Señor que nos ayude durante este tiempo. Y si el Señor aún no viene, no importa. Igual pedirle al Señor que nos ayude para hacer una transformación de nuestro carácter y nosotros poder compartir ese mensaje con otras personas. El libro Evento de los Últimos Días también nos dice que el mundo se está volviendo más y más anárquico. Pronto una gran angustia sobrecogerá a las naciones, una angustia que no cesará hasta que Jesús venga. Y a mí muchas personas me preguntan y me hablan acerca de qué está por suceder, porque dice, el mundo se está por acabar, ¿qué es lo que está sucediendo? Muchas personas no tienen el conocimiento, pero con el estudio de las Sagradas Escrituras y el conocimiento, uno puede explicarle a las personas que la venida de Cristo está pronto y que hay señales que el Señor nos dejó para que nosotros conozcamos y no seamos enredados por falsas profecías. Se nos dice, estamos en vísperas del tiempo de angustia y nos esperan dificultades apenas sospechadas. Nos hallamos en el mismo umbral de la crisis de los siglos. En rápida sucesión se seguirán unos a otros los castigos de Dios, incendios e inundaciones, terremotos, guerras y derramamiento de sangre. Y eso es algo que hoy día podemos ver. Tiempos tormentosos están delante de nosotros, pero no profiramos una palabra de descreimiento o desánimo. Hay muchas personas que dicen, pero si yo vengo viendo esto desde que era pequeño, ¿cuándo va a venir Cristo? Dios siempre ha advertido en cuanto a los juicios venideros. Dice que Dios advirtió siempre a los hombres a los juicios que iban a caer sobre ellos. Y eso lo podemos ver en la historia que nos relata la Biblia. Cuando el pueblo se comportaba mal, pues era algo que hacían y se hace hoy día. Dios siempre le decía a las personas lo que iba a suceder si no iban al arrepentimiento. Dice, los que tuvieron fe en su mensaje para su tiempo y actuaron de acuerdo con ella, en obediencia a sus mandamientos, escaparon a los juicios que cayeron sobre los desobedientes e incrédulos. No querramos nosotros ser incrédulos y desobedientes, ¿verdad? Se nos dice que a Noé fueron dirigidas estas palabras: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto, justo delante de mí. Dice que Noé obedeció y se salvó. Y en ese momento existían muchísimas personas, pero fueron pocos los que se salvaron, porque había mucha incredulidad. Dice que así mismo como en ese tiempo, será en los días finales. También se nos dice, los que se fijaron en la señal de la ruina inminente y huyeron de la ciudad, escaparon a la destrucción. Esto fue en los tiempos de Lot también. Se nos dice, así también ahora hemos sido advertidos acerca de la segunda venida de Cristo y de la destrucción que ha de sobrecoger al mundo. Los que presten atención a la advertencia se salvarán. ¿Quiénes? Los que presten advertencia, nos dice. Dios ha dicho qué esperar en nuestros días. Se nos dice que antes de la crucifixión del Salvador, se había predicho a sus discípulos que Jesús iba a ser muerto y que resucitaría del sepulcro. Y dice que hubo ángeles presentes para grabar esas palabras en las mentes y en los corazones. Pero los discípulos esperaban la liberación política del yugo romano, y no podían tolerar la idea
de que aquel en quien todas sus esperanzas estaban concentradas fuese a sufrir una muerte, y una muerte que no le correspondía. Dice, desterraron de su mente las palabras que necesitaban recordar, y cuando llegó el momento de prueba, los encontró sin la debida preparación. Por eso hoy es una oportunidad más que Dios nos da conocimiento para que nosotros estemos preparados. Pero esa preparación no se alcanza por sí solo, es un estudio constante de las Sagradas Escrituras y una unión mediante la fe y la oración con Dios. Se nos dice que la muerte de Jesús destruyó sus esperanzas, iguales que si no se las hubiese predicho. Así también las profecías nos anuncian lo que está por ocurrir. Las profecías nos anuncian el porvenir con la misma claridad con que Cristo predijo su propia muerte a los discípulos. Los acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia y la preparación para el tiempo de angustia han sido presentados con claridad. Pero hay miles de personas que desconocen esto, y asimismo hay miles de personas que comprenden estas importantes verdades de modo tan incompleto como si nunca hubiesen sido reveladas. Se nos dice que deberíamos estudiar los grandes hitos que señalan los tiempos en que vivimos. Necesitamos estar preparados, pero para eso también necesitamos estudiar las Sagradas Escrituras constantemente, diariamente. Debemos ver en la historia el cumplimiento de la profecía para estudiar las operaciones de la providencia en los grandes movimientos de reforma y para comprender el progreso de los eventos en el ordenamiento de las naciones para el conflicto final de la gran controversia. Nosotros debemos estudiar, pero más allá del estudio, también compartir ese mensaje con otras personas. El libro Evento de los Últimos Días nos dice que nosotros en estos tiempos tendremos que comparecer ante magistrados para dar razón de nuestra lealtad a la ley de Dios, para dar a conocer los motivos de nuestra fe. Y los jóvenes debieran entender estas cosas. Debieran estar al tanto de las cosas que acontecerán al fin del tiempo, al fin de la historia de este mundo. Estas cosas tienen que ver con nuestro bienestar eterno y los maestros y los alumnos deben prestarle una máxima atención. Este es un tema muy importante y este tema debiera mantenerse ante las personas, ante la gente, porque hay muchas personas que no comprenden las profecías que se refieren a estos días y por lo tanto deben ser ilustradas. Dice que en el libro Evento de los Últimos Días nos dice que manteniendo los eventos futuros en su debida perspectiva, no estamos ahora nosotros en condiciones de describir con exactitud las escenas que ocurrirán en nuestro mundo en el futuro. Pero sí sabemos que este es un tiempo cuando nosotros debemos velar y orar, porque el gran día del Señor está cercano. Hay un tiempo de angustia que se aproxima para el pueblo de Dios, pero no hemos de mantener eso constantemente delante de los nuestros, manejándolos de tal manera que pasen por un tiempo de angustia de antemano. ¿Y a qué se refiere esta cita? Que hay muchas personas que sabemos que la venida de Cristo está cerca, pero hacen pasar un tiempo de angustia ante a las personas porque hay muchas personas que por desconocimiento o una mala interpretación de lo que dicen las Sagradas Escrituras y las profecías, muchas personas hoy viven huyendo en las montañas, se van sin electricidad,
sin las condiciones básicas necesarias para vivir y hacen pasar un tiempo de angustia a las personas antes del verdadero tiempo de angustia. Muchas veces por desconocimiento o por una mala interpretación de las Sagradas Escrituras. Y esa mala interpretación de las Sagradas Escrituras hace que muchas personas pierdan la fe o se desvíen del verdadero conocimiento. Pero para ello, Dios nos ha dejado señales de la pronta venida de Cristo. En esta mañana estudiaremos algunas de esas señales de cuando Cristo regrese a esta tierra. La gran profecía de nuestro Señor se nos dice que Cristo advirtió a sus discípulos en cuanto a la destrucción de Jerusalén y las señales que ocurrirían antes de la venida del Hijo del Hombre. Y vemos que en todo esto que hemos mencionado, Dios siempre da el conocimiento de lo que va a ocurrir o que está por acontecer. En el capítulo vamos a ver algunas de las señales de la pronta venida de Cristo que se encuentran en el capítulo 24 de Mateo, que es una gran profecía que está concerniente a los acontecimientos que están ocurriendo en la actualidad y que preceden a este evento que es la segunda venida de Cristo. Dice que sobre el monte de las Olivas Mateo 24:3 nos dice, vamos a empezar por Mateo 24, nos dice: cuando Jesús salía del templo, se acercaron sus discípulos y le señalaron los edificios del templo. Y él respondió: ¿ves todo esto? Os aseguro que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Cuando Jesús se sentó en el monte de los Olivos, se acercaron a él los discípulos aparte y le preguntaron: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Jesús respondió: mirad que nadie os engañe. Dice que sobre el monte de las Olivas, Cristo explicó los temibles juicios que habrían de preceder a su segunda venida. Oiréis guerras y rumores de guerras, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares, y todas estas cosas principio de dolores. Se nos dice que aunque estas profecías se cumplieron parcialmente con la destrucción de Jerusalén, se aplican más directamente a los postreros días. Algunas de las señales que Cristo o que se nos deja a través de las Sagradas Escrituras acerca de la segunda venida de Cristo dice las señales en los cielos. Cristo declaró que al final de la gran persecución papal, el sol se oscurecería y la luna no daría su luz. Luego las estrellas caerían del cielo. Y dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama se enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando viereis todas estas cosas, sabed que está cercano a las puertas. Y esta es una ilustración que así como hay muchas señales que uno identifica cuando está por llegar la temporada seca o verano, como se le dice o se le llama, asimismo nosotros debemos estar atentos cuando esto esté por suceder. Sabed que está cercano a las puertas. Evento de los últimos días nos dice que Cristo anuncia las señales de su venida. Declara que podemos saber cuándo está cerca, aún a las puertas.
Dice, de aquellos que vean estas señales, no pasará esta generación que todas estas cosas no acontezcan. Estas señales han aparecido. Podemos saber con seguridad que la venida del Señor está cercana. Veamos otra de las señales que nos ha dejado. Dice señales en la tierra. Dijo Jesús, y habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas, y sobre la tierra angustia de naciones. Mateo 24:29 nos dice, enseguida, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. Nos deja señales en los cielos, en la tierra. También se nos dice en Mateo 24:33, también se nos dice, cuando viereis todas estas cosas, sabed que está cercano a las puertas. Evento de los últimos días. Ok, a ver. Buenos días, feliz sábado tengan todos. Sí, para tratar de aportar un poquito más a lo que estás diciendo, porque la verdad son acontecimientos muy, muy importantes para nuestro tiempo. Se ha dado pues en los últimos años, si se puede decir, y más sobre todo de la pandemia para acá, ese movimiento de que ahora pues hay que salir de las ciudades, pero pues se comete siempre el error que desde la ciudad quieren brincar huyendo a las montañas. Primero que nada, aquí en Panamá pues no es tan grande, y en cualquier parte de la cordillera que tenemos aquí en el centro hay gente, porque ya lo hemos visto de diferentes formas. Así que de salida pues cometemos el error, porque siempre, o sea, hay un orden ya establecido por Dios de la ciudad al campo. Hay gente que dice, no, lo que pasa es que ya en el campo hay electricidad, eso ya es ciudad. No, no es ciudad, es campo, sigue siendo campo. Aunque esté un centro de salud cerca, sigue siendo campo, porque tienes un espacio libre donde no hay estas urbanizaciones como las que tenemos aquí en la ciudad. Me ha tocado ver personas que están, por lo menos en el área de Cerro Colorado, de Bágala para arriba, que quieren dejar eso. Y el vecino más cerca está como a 500 metros de distancia, entre 300 y 500 metros está el vecino más cerca. Entonces dicen, no, que aquí hay mucha gente, esto ya es ciudad. Digo, oye, por favor, tratemos de centrarnos en esto. Esto es campo. Entonces, no siembran ahí donde están, o incluso ni siquiera aquí en la ciudad sembramos un palito de frijol de palo, ni siquiera un par de semillitas para ver si crecen, y vamos a dejar la ciudad para irnos, en vez del campo, a la montaña. 12 horas a pie por ahí para adentro, hermano, cargando la ropa, y después lo que usted va a utilizar allá para establecerse, las herramientas para trabajar. Y bueno, yo no voy a llevar una motosierra porque eso es parte de Babilonia, porque me ha tocado escuchar esas cosas, hermano. Que yo no voy a llevar la electricidad porque eso es Babilonia, yo no llevo un montón de cosas. Entonces, precisamente como mencionaste hace un momento, se pasa un tiempo de angustia innecesario. Y es importante que tengamos claro eso. Y también otra cosa, que incluso hace poco estuve conversando con una persona que me preguntó que como para cuándo, dice, hermano, ¿usted cree que Cristo venga? Digo, si yo me pongo a decir que dentro de 1 año, 2 años, 5 años, estoy poniendo una fecha. Cristo fue claro, no se sabe ni el día ni la hora. El verano para nosotros no sabemos cuándo comienza, no tenemos una fecha exacta. Pero desde que vemos que comienza a entrar noviembre y finaliza noviembre, nosotros nos estamos preparando porque sabemos que el verano está pronto, porque las lluvias comienzan a disminuir la intensidad en la que cae o la frecuencia en la que cae.
Entonces, todos aquellos que trabajan la tierra aquí saben que se aproxima el verano y hacen preparativos de que ya no va a haber siembra en los próximos meses, porque se sabe que si se siembra, se tiene que tener un sistema de riego y si no se tiene, se murió. Lo que sembremos se muere, a excepción pues del frijol poroto que necesita verano para eso, pero eso ya es otra cosa. Entonces no podemos establecer una fecha, pero sí vemos los acontecimientos, vemos la temporada cómo está. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Hay eventos que nos muestran claramente que Cristo está pronto a venir. Puede ser que venga dentro de 5 años, puede ser que venga dentro de 10, dentro de 30, pero nosotros tenemos una labor que cumplir y es predicar este evangelio. Y vivir aquí como vamos a vivir en el cielo. Esa es la orden divina. Hay un orden para todo. Dios no nos ha dejado aquí para que vivamos adivinando y suponiendo. No, hay un orden. Cuando nosotros violamos ese orden, quedamos entonces adivinando y diciendo cosas que no son. Y ejemplo claro tenemos con los evangélicos. Han puesto cada cantidad de fechas y han tenido que irlas cambiando y cambiando porque no ocurren las cosas, porque se les olvida. Yo no sé por qué se les olvida que no hay una fecha. Y una vez aquí en el Parque de Cervantes conversé con una evangélica hace unos años atrás, justo antes de la pandemia, y me mencionó, creo que fue para un mes de septiembre, que Cristo venía. Y le digo yo, oye, ¿cómo es posible que ustedes han puesto cualquier cantidad de fechas y siguen violando la cita que dice ni el día ni la hora se sabe? Y ustedes siguen poniendo fecha. No, pero es verdad, dice, pero lo que pasa es que sí, pero el año no dice. Digo, pero es que si ponemos un año ya estamos poniendo una fecha. No importa el mes que venga, ustedes están poniendo en el año tal. Dice, ni el día ni la hora, nadie sabe nada y ustedes una y otra vez se han estrellado y una y otra vez insisten en lo mismo. No han querido entender la cita y precisamente a nosotros nos puede pasar algo igual. Comenzamos a entender mal las escrituras porque el Espíritu Santo no está con nosotros y tenemos problemas. Así que estas cosas son importantes, que estemos siempre ojo avisor. Veamos los acontecimientos, no busquemos fecha, pero preparémonos hoy como si hoy fuese el último día, pero hagamos planes para seguir predicando el evangelio mientras que Cristo nos dé cada día de vida. Gracias. Así es. Y tal cual usted también mencionaba, escuchaba de una persona adventista que decía el otro día que como la venida de Cristo está pronto, tenía que no pensaba como establecerse en un lugar fijo, porque cuando había que huir a las montañas, ¿qué iba a hacer? Pero esta persona ni tan siquiera realiza ejercicio físico como para decir que va a tener para caminar o salir a las montañas. Y muchas veces esto es por una mala interpretación de la Sagrada Escritura, porque una interpretación que es según lo que nosotros pensamos y no lo que Dios dice en la palabra o como respondería Cristo o un escrito está. Otra de las señales en la tierra, nos sigue diciendo evento de los últimos días, es que las naciones están en desasosiego. Nos aguardan tiempos de perplejidad. Los corazones de los hombres están desfalleciendo por el temor de las cosas que sobrevendrán sobre la tierra. Y esto lo pudimos observar también durante el tiempo que estuvimos en cuarentena, que muchas personas, sin ninguna razón, con ansiedad por saber qué iba a suceder, muchas personas se suicidaron, se quitaron la vida. Otras muchas personas sufrieron de enfermedades asociadas a nuestra mente como ansiedad, depresión, estrés, porque no sabían qué estaba por acontecer. Muchas personas también en ese momento decidieron buscar de Dios, pero fue en ese momento y luego ¿qué pasó? Se olvidaron de Dios. Y sabemos que muchas de las enfermedades se originan en la mente. Dice que 9 de cada 10 enfermedades se originan en la mente. Muchas de esas, como ansiedad y depresión, estrés, la sufrieron o la padecen hoy día también personas. Se nos dice, pero aquellos que creen en Dios oirán su voz en medio de la tormenta que dice, yo soy, no temáis.
En los libros del cielo se está registrando una historia memorable, eventos que según fue declarado debieran ocurrir poco antes del gran día de Dios. Todo en el mundo se encuentra en una situación inestable. Y hoy día podemos ver esto, es como una alarma de que algo está por acontecer, pero muchas personas son agnósticas o dicen que son ateas, que no creen en Dios, así que no están de acuerdo con lo que dicen las Sagradas Escrituras. Y esto podemos verlo relacionado con el ambiente, personas que el cambio climático, que el mundo se va a acabar, que se va a acabar el alimento, que muchos incendios. Y como leía en una de las citas iniciales, que dice que los estadistas, aquí está, los gobernantes y los estadistas, los hombres que ocupan puestos de confianza y autoridad, los hombres y mujeres pensadores de todas las clases tienen la atención fija en los acontecimientos que se producen en derredor nuestro. Y esto lo podemos observar hoy día en el mundo, la televisión, la internet, todo esto mencionando acerca de que algo está por acontecer. De hecho, esta semana un compañero de trabajo me decía que el mundo se estaba por acabar y yo le pregunté, ¿tú crees en Dios? Y me dice, sí. Y le digo, ¿y qué dicen las Sagradas Escrituras? Entonces ahí tuve la oportunidad de poder explicarle que Dios nos ha dejado señales, que nosotros no estamos a la deriva y que muchas veces por desconocimiento o por una mala interpretación de las Sagradas Escrituras, las personas toman decisiones que no van de acuerdo con lo que Dios dice. Pero dice que esto va a seguir sucediendo. Otra de las señales es falsos profetas. Y falsos profetas. Esto es algo que sucede hoy día. Muchas personas predican o enseñan profecías que no van de acuerdo con las Sagradas Escrituras. Y aquí hemos estudiado varias de esas profecías que no son sustentadas bíblicamente. El libro Eventos de los Últimos Días nos dice que una de las señales de la destrucción de Jerusalén que Cristo había anunciado era: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y asimismo está ocurriendo hoy día. Personas que creen que en este momento deben estar huyendo a las montañas. Personas que creen en una profecía de los 2500 días, creo que es. Otras personas que creen que hay que hacer cambios en la alimentación, pero más allá de eso, se desvían también y se van a los extremos. Dice que se levantaron falsos profetas que engañaron a la gente y llevaron a muchos al desierto. Magos y hechiceros que pretendían tener un poder milagroso arrastraron a la gente en pos de sí a las soledades montañosas. Y eso es algo que ocurre hoy día. Se nos dice, pero esa profecía fue dada también para los últimos días. Se trataba de una señal del segundo advenimiento. ¿Y nosotros qué somos? Adventistas del séptimo día. Y adventista se refiere a que nosotros esperamos la segunda venida de Cristo. Dice que nosotros encontraremos falsas pretensiones, surgirán falsos profetas, habrá sueños y visiones falsas. Pero predicad la palabra y no os dejéis alejar de la voz de Dios manifestada mediante su palabra. Y aquí mismo en David, en muchas ocasiones podemos ver personas cerca de la terminal, en el parque, predicando falsas profecías de que la ley fue abolida, de que el sábado no es el día de reposo. Sin embargo, las Sagradas Escrituras establecen que el sábado es el día de reposo. O muchas otras personas que utilizan una frase del Nuevo Testamento, que podemos comer lo que nosotros queramos, pero sabemos que eso no fue lo que Dios dijo. Y muchas de estas son falsas pretensiones, falsas profecías, falsos mensajes. Y nosotros debemos estar atentos y estudiar las Sagradas Escrituras para que no seamos engañados. Se nos dice, predicad la palabra y no os dejéis alejar de la voz de Dios manifestada mediante su palabra. Nos dice, me fueron mostradas muchas personas que pretendían ser especialmente enseñadas por Dios
y que intentarían guiar a otros y que debido a un concepto equivocado de lo que es el deber, emprenderían una obra que Dios nunca les había encomendado. Como resultado de esto, habría confusión. Y esto lo podemos observar en la actualidad. Muchas personas que son confundidas por una mala interpretación de las Sagradas Escrituras. Tal cual nos comentaba acá el hermano Lalito, muchas personas que deciden pasar un tiempo de angustia antes, huyendo a las montañas, lugares que no hay las condiciones básicas necesarias para vivir. Personas que ni aún en su casa siembran y pretenden ir allá, o personas que no realizan actividad física y pretenden también ir a las montañas. Personas que no llevan una buena alimentación y pretenden que en la montaña van a obtener una mejor alimentación. Dice, como resultado de esto habría confusión, que cada uno busque a Dios fervorosamente por su propia cuenta, a fin de comprender cuál es su voluntad para él. Y si bien aquí en la iglesia estudiamos las Sagradas Escrituras, cada uno de nosotros personalmente debiera estudiar las Sagradas Escrituras diariamente para tener mayor conocimiento y pedirle a Dios que nos dé el Espíritu Santo para entender correctamente las Sagradas Escrituras y que no nos convirtamos en falsos profetas. También se nos dice una experiencia con un falso profeta, nos menciona aquí la hermana Juay a través del libro Evento de los Últimos Días, donde se nos dice: anoche un joven, un extraño para todos nosotros, pero que profesaba ser un hermano de Victoria, nos llamó y pidió ver a la hermana Juay. Estaba anocheciendo y decliné verlo. Sin embargo, lo invitamos a permanecer con nosotros durante la noche y a desayunar. Después de nuestro habitual culto matutino, cuando nos disponíamos a atender nuestros diferentes trabajos, este joven se puso de pie y con un gesto dominante nos pidió que nos sentásemos. Dijo: ¿tienen ustedes algún himnario? Cantaremos un himno y luego tengo un mensaje para darles. Yo contesté: si tienes un mensaje, délo sin demora, porque tenemos mucho apremio para despachar la correspondencia a los Estados Unidos y no tenemos tiempo que perder. Él entonces comenzó a leer algo que había escrito, que entre otras cosas declaraba que el juicio ha comenzado ahora sobre los vivos. Lo escuché mientras proseguía y finalmente le dije: mi hermano, usted no está exactamente en sus cabales. Diga claramente cómo su mensaje nos afecta a nosotros. Por favor, permítanos saberlo de inmediato. Su mente está demasiado tensa. Usted comprende mal su trabajo. Mucho de lo que ha dicho está de acuerdo con la Biblia y creemos cada palabra de ello, pero usted está muy alterado. Por favor, diga lo que tiene para nosotros. Bien, él dijo que debíamos empacar y trasladarnos inmediatamente a Battle Creek. Era otro lugar. Le pedí sus razones y repuso: para dar este mensaje de que el juicio ha comenzado sobre los vivos. Y le contesté: la obra que el Señor nos ha dado todavía no ha sido terminada. Cuando nuestro trabajo aquí esté completado, estamos seguros que el Señor nos hará saber que es tiempo de trasladarnos, en vez de enseñarle a usted cuál es nuestro deber. Y dice aquí, en la experiencia que tuvo la hermana Juay, lo dejé para que el hermano Star hablase más con él, mientras yo reanudaba mi tarea de escribir. Y dice aquí que cuando la hermana Juay le habló tan amablemente, sin embargo, con tanta autoridad, comenzó a ver que había cometido un error y que las impresiones que lo habían impulsado tan fuertemente no eran consecuentes ni razonables. Y así mismo nos puede pasar a nosotros, así que tenemos que estar atentos. Dice: aunque nuestra familia es grande, integrada por 10 miembros, además de 3 visitantes, decidimos que este joven permaneciese con nosotros por un tiempo. No nos atrevimos a permitir que se fuese con personas que lo tratarían duramente y lo condenarían, ni queríamos que repitiese sus revelaciones.
por un corto tiempo con nosotros, escribió ella, y así podremos asociarnos con Él y, si es posible, conducirlo a sendas seguras. Y así puede que le pase a muchas personas que crean revelaciones, o hay muchas personas, he escuchado también, que creen en los sueños, pero nosotros no debemos creer en eso. Nosotros debemos creer en qué nos dicen las Sagradas Escrituras. Amén. ¿Qué nos dice Dios a través del Espíritu de profecía? Se nos dice que otra señal de los tiempos, de las que anuncia la segunda venida de Cristo, será la glotonería y la intemperancia. Y esto es otra cosa que podemos ver, que está relacionada con la salud. La glotonería y la intemperancia, dice, se hallan en el fundamento de la gran depravación moral de nuestro mundo. Satanás está consciente de esto y constantemente tienta a hombres y mujeres para que satisfagan sus gustos a expensas de la salud y hasta de la vida misma. Y esto es algo que nosotros podemos ver también. Muchas personas que celebran estas fiestas de fin de año, que sabemos que estas fiestas no debemos celebrarlas, pero que es en el único momento en donde estas personas se acuerdan que tienen que comer frutas y compran uvas, peras, manzanas y frutos secos. Es la única época del año donde se acuerdan que deben consumir frutas. Pero más allá de ello, también estas personas vemos que practican la glotonería y la intemperancia. Comen en exceso, son intemperantes, comen hasta donde el estómago les dé, también toman alcohol y hacen desarreglos con su cuerpo y con su vida. Sin embargo, nosotros debemos cuidar nuestro cuerpo, porque Dios quiere que nosotros tengamos buena salud física y espiritual. Y dice aquí que satisfacen sus gustos a expensas de la salud y hasta de la vida misma. Muchas personas que a veces participan en concursos donde beben hasta donde quiere porque es un reto, y eso a expensas de su propia vida. A muchas personas que se han muerto por participar en estos retos, y que quién bebe más agua, quién bebe más Coca-Cola, y sabemos que los extremos son malos, que todo este tipo de actividades no son buenas y a expensas de la salud y de la vida misma. También se nos dice que en el mundo comer, beber y vestirse se convierten en el blanco de la vida. Precisamente tal estado de cosas existían antes del diluvio. Y este estado de disipación es una de las evidencias sobresalientes de la pronta terminación de la historia de esta tierra. Y eso es algo que hoy día nosotros podemos ver. Se nos dice que el cuadro del mundo antediluviano que pintó la inspiración representa con fiel veracidad la condición a la cual la sociedad moderna está llegando rápidamente. Y sabemos que el Señor viene muy pronto. Rápidamente el mundo está llegando a ser como era en los días de Noé. Vemos una gran depravación moral que existe, y más allá de eso también vemos todas las cosas que ocurren. Se nos dice que se ha entregado a la indulgencia egoísta. El comer y el beber se practican en forma abusiva. Muchas personas dicen, pero yo como lo que yo quiera, yo puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera, es mío y yo como lo que yo quiero porque yo me voy a morir de alguna forma. Pero sabemos que Dios nos dio un cuerpo que tenemos que cuidar. Dice que los hombres están bebiendo el licor venenoso que los enloquece. Y también podemos ver esto. Pero nosotros debemos aprender a alimentarnos correctamente, a vestir saludablemente, a tener ese conocimiento y poder compartirlo con otras personas que muchas veces a tientas buscan esta información y nosotros la tenemos. Porque también hay muchas personas que vemos que se van a los extremos. Deciden de un día, de la noche a la mañana, cambiar su alimentación, pero a veces no tienen el conocimiento necesario. Entonces, si está a nuestra disposición, pues orientarlos en esa parte. También se nos dice que otra de las señales de la pronta venida de Cristo serían los hechos de violencia. En los días de Noé, la abrumadora mayoría se oponía a la verdad
y estaba prendada de una trama de falsedades. La tierra estaba llena de violencia. Y así como en los días de Noé, así nos encontramos hoy día nosotros. En las noticias, en la internet, podemos ver en los diferentes medios de comunicación los hechos de violencia que ocurren cada día diariamente. Se nos dice, guerra, crimen, asesinato estaban a la orden del día, y así mismo sucede hoy. Así también será antes de la segunda venida de Cristo. Los gremios laborales son incitados rápidamente a la violencia si no se satisfacen sus demandas, y se ve cada vez más claramente que los habitantes del mundo no están en armonía con Dios. Ninguna teoría científica puede explicar la marcha constante de los obradores de maldad bajo el mando de Satanás. En cada tumulto hay ángeles malos que trabajan para excitar a los hombres a cometer actos de violencia. Y aquí mismo en Panamá podemos observar en ocasiones las personas, como el año pasado, meses atrás, donde las personas salieron a las calles a pelear supuestamente por los derechos que tenían, y vemos todo lo que sucedió, muchas personas afectadas y cometieron hechos de violencia. Algo que según parecía ser bueno, terminó en actos de violencia y vandalismo. Y asimismo nos dice que estos son señales de la pronta venida de Cristo. La perversidad y la crueldad de ellos llegará a tal grado que Dios se revelará en toda su majestad. Muy pronto la maldad del mundo habrá llegado a su límite, y como en los días de Noé, Dios derramará sus juicios. Se nos dice que los terribles informes que oímos sobre asesinatos, robos, sobre accidentes y hechos de violencia cuentan que el fin de todas las cosas está cerca. Dice que es ahora, justamente ahora, que necesitamos estar preparándonos para la segunda venida del Señor. Además de eso, también otra de las señales es guerras y desastres. Y en estos últimos años han pasado acontecimientos en este mundo. Sin embargo, algunos de los lugares donde se han dado, sabemos que no son los que están contemplados en las profecías. Y por una mala interpretación de las Sagradas Escrituras podemos ser desviados. Sin embargo, se nos dice que guerras y desastres acontecerán. La tempestad se avecina y debemos prepararnos para afrontar su furia mediante el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. El Señor se levantará para sacudir terriblemente la tierra, y dice que veremos desgracias por todas partes. Miles de barcos serán arrojados a las profundidades del mar. Armadas enteras se hundirán y las vidas humanas serán sacrificadas por millones. Estallarán incendios inesperadamente y habrá esfuerzo humano, y no habrá esfuerzo humano capaz de extinguirlos. Y en los últimos 10 años hemos podido ver que también han sucedido incendios, también ha habido de guerras, también han habido desastres naturales. Dice que estos serán cada vez más frecuentes, los desastres. En las grandes vías de tránsito habrá confusión, choques y muerte sin la advertencia de un momento. El fin está cerca y el tiempo de gracia termina. Busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Llamémosle en tanto que está cercano. Se nos dice que en las escenas o las finales de la historia de esta tierra o de este mundo, la guerra prevalecerá. Habrá epidemias, mortandad, hambre. Y eso lo hemos visto. No tenemos que ir a otros países para ver que haya muerte, hambre en nuestro propio país. Las aguas del abismo rebasarán sus límites. Incendios e inundaciones destruirán la propiedad y la vida. Debiéramos estar alistándonos para las mansiones que Cristo ha ido a preparar para los que lo aman. Hoy en día podemos ver muchas filosofías que el mundo presenta
de que tienes que tener crecimiento personal, pero nosotros como cristianos, como verdaderos conocedores del mensaje para este tiempo y de la verdad presente, debiéramos prepararnos para las mansiones celestiales. Esa debe ser nuestra meta. Sin embargo, podemos tener metas terrenales, pero nuestra mayor meta debe ser las mansiones celestiales. También se nos dice que más allá de eso, habrán terremotos e inundaciones. Otra de las señales, el enemigo ha trabajado y todavía sigue trabajando. Ha descendido con gran poder y el Espíritu de Dios se está retirando de la tierra. Dios ha retirado su malo. Solo tenemos que mirar. Él nos impidió que el diablo destruyese completamente la ciudad. Y esos mismos hechos aumentarán hasta la conclusión de la historia de esta tierra. Se nos dice que ya ha llegado el tiempo en que un momento podremos estar pisando tierra firme y en el siguiente la tierra estará moviéndose debajo de nuestros pies. Ocurrirán terremotos cuando menos se los espere. En incendios, inundaciones, terremotos, en la furia de las grandes profundidades, en calamidades por mar y tierra, se da la advertencia de que el Espíritu de Dios no contenderá para siempre con el hombre. También se nos dice que antes de que el Hijo del Hombre aparezca en las nubes del cielo, todo estará convulsionado en la naturaleza. Rayos del cielo, unidos con el fuego interno de la tierra, harán que las montañas ardan como un horno y que hagan fluir sus torrentes de lava sobre aldeas y ciudades. Masas de rocas derretidas, arrojadas dentro del agua por el solo levantamiento de cosas ocultas dentro de la tierra. Harán que hierva el agua y despida rocas y tierra. Habrá formidables terremotos y gran destrucción de vidas humanas. Y todo esto, nosotros podemos ver que muchas de estas cosas están ocurriendo. También se nos dice que otras de las señales son crimen, hambres y pestilencia. Satanás está obrando en la atmósfera, la está envenenando y nosotros dependemos de Dios para la protección de nuestra vida. ¿Dependemos de quién? De Dios, no de nosotros mismos, para la protección de nuestra vida. Y dice, y por encontrarnos en la posición en que estamos, necesitamos estar bien despiertos y plenamente consagrados, completamente convertidos y cabalmente dedicados a Dios. Pero al parecer permanecemos inactivos como si estuviésemos paralizados. Así que, Dios del cielo, despiértanos. Dice que Dios no ha impedido que los poderes de las tinieblas hagan su obra mortífera de viciar el aire, una de las fuentes de vida y alimento. No solo ha sido afectada la vida vegetal, sino que el hombre mismo sufre de pestilencia. Estas cosas son el resultado de gotas de la copa de ira de Dios que caen sobre la tierra. Nos dice que gotas, o sea que no es nada comparado a lo que aún tiene que seguir sucediendo. Y son pálidas representaciones de lo que acontecerá en el futuro cercano. Aumentarán las hambrunas, las pestilencias barrerán a miles. A nuestro alrededor hay peligros procedentes de las potencias externas y de las operaciones satánicas de adentro, pero ahora se está ejerciendo el poder restrictivo de Dios. También se nos dice que pronto se les negará el poder protector de Dios a todos los que continúan despreciando sus mandamientos. Y vemos muchas personas que enseñan falsas profecías acerca de que la ley fue abolida y que ya no hay por qué obedecer los mandamientos. Sin embargo, se nos dice que es algo que ocurriría para este tiempo. Personas que despreciarían estas sagradas verdades. También vemos en la actualidad personas que dicen o que vemos incredulidad y han recibido el conocimiento pero lo han desechado. Y asimismo hará Dios con ellos. Se nos dice, diariamente nos llegan informes de transacciones fraudulentas, asesinatos y crímenes de toda clase. La iniquidad se está convirtiendo en un asunto tan común que ya no sacude los sentidos como en un tiempo lo hacía.
Y a veces escuchamos personas que dicen, en las noticias mencionan asesinatos, crímenes, y las personas, no, si eso pasa siempre. Pero estas también serían señales, y dice que ya esto no, como que no sacude los sentidos de las personas. Si eso ocurre ya todo el tiempo, las personas se han acostumbrado. Se nos dice, ¿cuál es el propósito de Dios en las calamidades? ¿Qué significan las horribles calamidades? ¿Qué significan los accidentes en tierra? Incendios que consumen las riquezas que los hombres han atesorado, mucho de lo cual ha sido acumulado oprimiendo al pobre. Se nos dice que el Señor no intervendrá para proteger la propiedad de aquellos que transgreden su ley y quebrantan su pacto y pisotean su día de reposo, aceptando en su lugar un día de descanso espurio. Sabemos que el verdadero día de descanso es el sábado, y muchos enseñan que es el domingo, y dice que esto sucedería. Las plagas de Dios ya están cayendo sobre la tierra, arrasando las estructuras más costosas como si fuera mediante un soplo de fuego desde el cielo. ¿No harán estos juicios recapacitar a los profesos cristianos? Dios los permite para que el mundo preste atención, para lo que los pecadores le teman y tiemblen ante Él. ¿Por qué Cristo no ha venido ya? Porque dice que aún está dando oportunidad para que las personas se arrepientan. Dios tiene un propósito al permitir que ocurran estas calamidades, y son uno de sus medios para llamar a los hombres y mujeres a la reflexión. Mediante fenómenos insólitos a través de la naturaleza, Dios expresará a los incrédulos agentes humanos aquello que ha revelado claramente en su palabra. También se nos dice que aparentemente estas calamidades son estallidos caprichosos de las fuerzas desorganizadas y desordenadas de la naturaleza, completamente fuera del dominio humano. Pero en todas ellas puede leerse el propósito de Dios. Se nos dice que el mundo no está sin gobernante. El programa de los acontecimientos venideros está en las manos del Señor. La majestad del cielo tiene a su cargo el destino de las naciones, como también lo que concierne a su iglesia. Y dice que especialmente con respecto a se nos dice que especialmente con respecto a la imposición de la observancia del domingo, y que en la gran obra final nos encontraremos con perplejidades con las cuales no sabremos cómo tratar, pero no olvidemos que los tres grandes poderes del cielo están trabajando, que una mano divina está sobre el timón y que Dios hará que se realicen sus propósitos. Nuestro pequeño mundo es un libro de texto para el universo, y se nos dice que Dios tiene la simpatía y la aprobación del universo entero a medida que paso a paso su gran plan progresa hacia su pleno cumplimiento. También se nos señala que el gran acto de Cristo de morir por la salvación del hombre no solo haría accesible el cielo para los hombres, sino que ante todo el universo justificaría a Dios y a su Hijo en su trato con la rebelión de Satanás. Para terminar, quiero leerles una cita que nos dice: debieran realizarse grandes esfuerzos para mantener este tema ante la gente. El hecho solemne de que el día del Señor vendrá repentina, inesperadamente, debe mantenerse no solo ante la gente del mundo, sino también ante nuestras propias iglesias. La alarmante advertencia de la profecía se dirige a cada alma, o sea, a cada uno de nosotros aquí presentes. Que nadie se considere libre del peligro de ser sorprendido. Que ninguna interpretación de la profecía le robe a usted la convicción del conocimiento de los acontecimientos que muestran que este gran evento está cercano. En esta mañana, Dios nos hace un llamado a que cada uno de nosotros continúe haciendo un estudio de las Sagradas Escrituras para que no seamos sorprendidos
y podamos tener un conocimiento acerca de lo que está por suceder.